Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más de lunes para analizar la coyuntura. Principalmente, creo yo, lo que, digamos, el análisis político que se puede hacer alrededor de la aprobación del decreto 7 de 2025 que aprobó el Congreso la semana pasada, que ha desarrollado, que ha dado, digamos, mucho de qué hablar y de eso vamos a hablar hoy también un poco. Ya están aquí conmigo Douglas González. Douglas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bienvenido de vuelta. Contento de volver después Gracias. de unas cuantas semanas. Sí, gracias Douglas. Y Ale Morales, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luismi? ¿Qué tal Douglas? Gusto saludarlos y a toda la audiencia. Gracias. Si quieren arranquemos con el análisis. Para mí, digamos, yo tengo la opinión que la aprobación del decreto 7 2025, el año pasado, que básicamente abre el chorro de los fondos para que los consejos de desarrollo puedan ejecutar de forma libre, digamos. O sea, prácticamente casi saltándose cualquier tipo de control que pueda tener el Ejecutivo sobre esos recursos. Fue un golpe durísimo para el Ejecutivo y para el oficialismo. Eso es, digamos, mi perspectiva. Y no solo, digamos, de cara a la ejecución de fondos, ¿verdad? Porque ojo, el oficialismo había también hecho una propuesta muy similar, que de hecho mucho de lo que se aprobó en el decreto 7 de 2025 es copy-paste, básicamente, de lo que había en la propuesta del Ejecutivo. Pero el hecho que se haya armado una nueva alianza opositora en el Congreso y con la fuerza con la que se armó, creo que sí deja al oficialismo en una situación muy complicada, pero ya no hablo yo y mejor los dejo a ustedes. Douglas, ¿qué pensás? Bueno, sí, sí, efectivamente, lo que uno ve es una reconfiguración de las fuerzas políticas en el Congreso, una nueva correlación de fuerzas que al final lo que hace es esquinar, orillar, ¿verdad? Dejar en solitario al oficialismo, por decir, su bancada dividida en dos y sus aliados satélites más cercanos que se reducen ya casi a 30, 40 votos, ¿verdad? Los deja en solitario y se conforma una nueva coalición que fundamentalmente, y eso hay que decirlo, fundamentalmente es la misma coalición que llevó a Samuel Pérez y luego a Nery Ramos a la presidencia, con excepción de los votos duros de Alan, ¿verdad? De Alan y de Sandra Torres, que son los que entran ahora en acción, y quienes salen son los votos más cercanos al oficialismo. Pero lo que vemos ahí es un movimiento que tiene repercusiones administrativas y en las finanzas públicas, pero que su lectura fundamentalmente es política, sobre todo de cara a los acontecimientos más cercanos, que son la conformación de la junta directiva, el reparto de comisiones el próximo año y por supuesto las elecciones de segundo término que vienen, en donde vamos a elegir a una nueva Corte de Constitucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral, un nuevo Contralor General de Cuentas y tal vez no como el Congreso, pero sí con incidencia desde el Congreso, a una nueva o un nuevo fiscal general. Yo creo que hay que leer esto en términos de la coyuntura actual, pero con las repercusiones que pueden tener en los eventos próximos venideros. Si tu perrito ya no camina o ya no juega como antes, Artrin de Brouwer es un suplemento para las articulaciones con sabor delicioso. Eso dicen, yo no lo he probado, pero dicen que es muy bueno. Y una alta concentración de glucosamina y condoitín que ayuda a mejorar significativamente la movilidad, a proteger las articulaciones y aliviar el dolor. Devuélvele a tu mejor amigo las ganas de moverse con Artrin de Brouwer. Recuerda siempre consultar con tu veterinario antes de darle cualquier medicamento a tu perro. Pues, ¿qué pensás, Ale? ¿Cómo deja este movimiento del Congreso la semana pasada al Ejecutivo y al oficialismo? Coincido con Douglas en muy buena parte. Creo que deja muy mal parado al Ejecutivo. Hay cosas que rescatar, por ejemplo, y para ir hilando un poco fino con este decreto 7 de 2025. Lo más preocupante es el copy-paste que hace con el tema del silencio administrativo positivo. Ese copy-paste que básicamente lo retoma de la iniciativa de ley de agilización de la inversión que presentan José Carlos Sanabria y Victoria Palala, con todo el aval, y de hecho también hay que responsabilizarlo. El ministro Mencos sale públicamente, hace una ronda de medios, lo defiende a capa y espada en la ronda. Entonces, los
o sea, esa iniciativa al final lo que termina haciendo es debilita al Ejecutivo de cara a lo que se viene el próximo año. De cara, 1, a la elección de junta directiva. 2, al tema del presupuesto para el próximo año. Y obviamente 3, y digamos que tal vez para la audiencia esto sea un poco más a largo plazo, toda la correlación de fuerzas de cara a los procesos de elección de segundo piso, que son el TSE, la CC, el MP y la Contraloría General de Cuentas. El presidente trata de matizarlo un poco. Él dice, no, es que son unos grupos de diputados que tienen ciertos intereses particulares. Mentira. O sea, diputados de lista nacional, diputados distritales que votan a favor del decreto 7 de 2025 y que básicamente que surge de la 6608. Que es esta iniciativa, y que para ponerle la cereza de pastel, cuando se está aprobando la iniciativa, que ojo, pasa con 108 y luego se va quedando 107, cuando ya empiezan a hacer por la aprobación por artículos 103, 101, pero lo curioso es que cuando meten las 2 reformas que meten, que son el copy-paste, uno es el copy-paste de los avales positivos de las 6576 y el otro es el desembolso de los fondos de los CODEDES, que eso es algo de lo que se le ha prestado muy poca atención, porque básicamente lo que hace es que obliga a la hora de que ya esté suscrito el convenio con el CODEDE, entre la municipalidad y el CODEDE, básicamente da 5 días para 15 días que se desembolsen los fondos, que era muy parecido a lo que tenía la de agilización de la inversión también, y eso rompe por completo con toda la legalidad que iba vinculado a avance administrativo y avance físico, avance físico y financiero. En este caso simplemente tendrán que desembolsar la totalidad de los fondos. Si se hace la obra, muy bien, y si no se hace la obra, igual, buena onda. Entonces sí, es un golpe duro, es un somatón de mesa, y el presidente no puede decir, no, es que solo fueron unos cuantos diputados. No, ahí hay diputados de lista nacional, hay diputados distritales que votan por este decreto, y básicamente son 32 votos únicamente los que son en contra de esta iniciativa, que van prácticamente siendo Raíces, Semilla, y pues hay un par de votos, a mí me llama la atención, por ejemplo, que la diputada Orellana, que es una de las de Zacapa, vota en contra de este decreto. Me llama la atención esa parte, pero por lo general es la bancada Raíces, la bancada Semilla, José Chic, Cristian Álvarez, Sonia Gutiérrez, y para de contar. Terminas de contar, exactamente. Entonces sí es una derrota contundente para el presidente y un mensaje claro de que la correlación de fuerzas cambió. ¿Cómo entender, Douglas, que desde el mismo Ejecutivo pareciera que se pusieron la zancadilla, ¿verdad? Porque, digamos, lo que había era una pugna, ¿verdad? De intereses. O sea, básicamente había un interés por ejecutar, que era lo que el ministro Jonathan Mencos trabajó en esa iniciativa de ley con José Carlos Sanabria y con Victoria Palala, los diputados. Ellos, digamos, querían agilizar la ejecución de fondos de los consejos de desarrollo, que se estaba viendo de cierta forma, no sé si paralizada no es la palabra, pero digamos que se hacía lenta al seguir los procedimientos que exige la ley, ¿verdad? Que es básicamente conseguir todos los avales de parte de CG Plan, de parte de los ministerios que estén involucrados y demás. Pero eso en cierta forma también le da control al Ejecutivo sobre qué son esos proyectos, ¿verdad? Y qué se va a hacer, la calidad más o menos, ¿verdad? Si se hace bien, ¿verdad? Pero ¿cómo explicar que se pusieron zancadilla de esa forma? Bueno, yo lo que veo, y que podría ser una parte que explique de alguna manera estas incoherencias al interior del gobierno, es que existen como... El presidente está sujeto a diferentes tensiones. Por un lado, hay una tensión que le otorga el grupo, lo vamos a llamar el grupo idealista dentro de Semilla, que todavía mantiene como el nervio cercano de por qué fueron electos y cuál es la razón, el mandato que recibieron. Cada vez son menos, hay que decirlo. Por otro lado, tenemos un grupo un poco más pragmático, ¿verdad? Que dice, bueno, aquí hay que negociar porque si no, no avanzamos. Y en ese grupo, esas tensiones que se juegan al interior, siempre hay un grupo que termina siendo ganador, ¿verdad? Y esto lo podemos evidenciar mucho más fácil cuando se otorgan estos fondos extraordinarios. El año pasado, en la ampliación que se hace, una ampliación de 13,000 millones de quetzales, hay un grupo que lo hace en un ánimo
pragmático, decir es que si no avanzamos, no van a haber aprobaciones de leyes, la junta directiva la vamos a perder y todo lo que en ese momento se jugaba, y eso los compele a hacer esta negociación para mantener con palillos esta coalición sujeta a los fondos extraordinarios. Pero por otro lado hay otro sector un poco más idealista que dice, ok, lo vamos a hacer, pero vamos a tratar de poner todos los controles posibles para por lo menos garantizar que la ejecución se haga de buena manera. Y me estoy refiriendo un poco a CGPlan, a la coordinación de asuntos municipales, a la secretaría, etcétera. Hay diferentes voces ahí cercanas que dicen, bueno, si se hizo esto, les parece demasiado pragmático, pero intentan buscar la manera de frenar el chorro desproporcionado. Esto lo que lleva como resultado es que hay, digamos, mucha más exigencia para los alcaldes para que sus proyectos lleguen bien elaborados, y nos da como resultado que a la fecha tenemos un 25% de ejecución en consejos de desarrollo. Que es bajo, digamos. Es bajo, es bajo, y además entra el concepto de la multianualidad, que es un concepto no de ahorita de esta ley, sino que ya se aprobó desde el año pasado, que los 2024 se trasladen a 2025. Es decir, el gobierno tampoco puede decir que eso es una monstruosidad, porque es una monstruosidad que de hecho está vigente. Lo único que se hace en este caso es que se prolonga por 2 años más, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a ver las incoherencias en las que se cae, producto de estas tensiones, y obviamente entre pragmatismo e idealismo, surge en medio un grupo que lo que tiene nada más es perversidad, simple y sencillamente el objetivo de extraer la mayor cantidad de recursos posibles del erario público, y que toma por sorpresa a los dos grupos, porque ninguno de los dos, y aquí voy a entrar, lo voy a dejar nada más ahí pintado, yo lo que veo en el gobierno es que hay una ausencia de proyecto político. ¿Verdad? No veo un diseño, un plano que le tracen a la población de hacia dónde vamos y quién o quiénes se harán cargo del legado eventual que el presidente Arévalo pretenda dejar, ¿verdad? Que eso es un proyecto político. ¿En quién se va o en quiénes se va a ver reflejado el presidente? ¿Quién va a ser su eventual candidato o sucesor? Que es una discusión muy normal en cualquier democracia del mundo. Y aquí particularmente porque no existe la reelección. En donde hay reelección, pues ya todos saben que están trabajando para un segundo periodo del presidente. Pero aquí yo siento que el gobierno se encontró con que no tenía proyecto político, y esa es de ahí surge este presupuesto, que si se dan cuenta dicen, tenemos que hacer obra, tenemos que entregar fertilizante, tenemos que entregar machetes, palas, porque se dan cuenta que no tienen proyecto político y que van al matadero en las próximas elecciones. Si a esto le agregamos que no tienen partido político, que se descindieron, Samuel creo que comprendió más rápido esto y se fue en busca de un partido político propio, precisamente para tener un proyecto alternativo viable para las próximas elecciones. Entonces yo creo que esto es lo que estamos viviendo ahorita, es ese fuera de lugar en el que el gobierno no se reconoce, ¿verdad? No se reconoce, en los planteamientos de por sí son incoherentes. Vetar algo que el presidente mismo propuso o que el Ejecutivo y sus operadores propusieron es un contrasentido, pero como apuntaban hoy por la mañana, no vetarlo sería pretender que 2 errores hacen un acierto, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de las 2 formas va a tener un costo político para el presidente. Y lo que uno esperaría es que haya un respiro para repensar las cosas y para reconvocar nuevamente a las fuerzas y ofrecerles un proyecto político en donde esas fuerzas que pretendan ser aliadas también se sientan identificadas. Porque al no ver proyecto político, lo que las fuerzas dicen, bueno, entonces está libre la próxima elección. Entonces cada uno, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Un poco lo que describe Hobbes en la teoría del hombre lobo que se come el hombre lobo que se come a los otros hombres, porque hay una disputa de señores feudales por ver quién va a ser el próximo, porque no hay quien ponga orden en el escenario político. Creo que eso es lo que estamos viendo en la práctica, y mientras el gobierno no marque la media cancha y no marque el ritmo de los acontecimientos políticos, esto se va a salir de control más, ¿verdad? Van a seguir surgiendo liderazgos que incluso desafían al presidente. La semana pasada fue el jefe de una bancada, esta semana es el presidente de la NAM, y digamos son como liderazgos minoritarios que ya se atreven a ser retadores o a desafiar la autoridad del presidente
porque lo que ven es una ausencia de autoridad y un tablero donde se puede llenar un vacío político. Si se van a tomar un par de tragos el fin de semana, recuerden siempre tomarse su pastilla de Parismart media hora antes para evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente. Parismart lo encuentran ustedes en farmacias, Super 24. Es un producto muy bueno que recomendamos en Tangente para protegerse y evitar amanecer con goma y evitar amanecer con dolor de cabeza y todos esos efectos molestos que dan después de tomar mucho. Recuerden siempre tomar con moderación. Un par de tragos, no está mal, pero con Parismart. A ver, yo creo que esto es salvable para el Ejecutivo, pero no veo que tengan como la visión o las herramientas para hacerlo, porque una cosa que sí hizo esta nueva alianza en el Legislativo es que les quitó la herramienta de negociación más poderosa que tienen, que es el presupuesto, ¿verdad? Lamentablemente, tenemos en el Congreso un grupo grande de diputados que son altamente transaccionales, o que básicamente solo eso son, ¿verdad? O sea, no tienen ideología, no tienen proyecto de nada, solo son, o sea, sus intereses son transaccionales todo el tiempo. Y entonces el Ejecutivo utilizó el presupuesto el año pasado para ganar, digamos, armar una alianza oficialista, ¿verdad? Con la que para mí los resultados fueron pocos, pero hubo algunos, digamos, se aprobaron ciertas leyes que al Ejecutivo le interesaban, no las más importantes, porque en las más importantes les decían que no. Pero, o sea, tampoco era, digamos, la transacción, tampoco el Ejecutivo las tenía todas consigo, ¿verdad? Y entonces llegamos a este punto en donde ya les quitaron la herramienta de negociación más poderosa que era el presupuesto, porque ahorita yo no sé si el Ejecutivo vaya a lograr la aprobación del presupuesto del próximo año, ¿verdad? O sea, con lo que se hizo este año. Pero no sé qué pensás vos. No, y es que va cuesta arriba. Creo que la dinámica transaccional y el costo de transacción subió a raíz de que desde el oficialismo, antes de la decisión entre Raíces y Semilla, se dio, si no se recordarán, con el tema del presupuesto y de los extraordinarios, el cambio de moneda con el tema de la reforma a la ley de crimen organizado, que al final del día terminó teniendo nulo efecto, porque dentro de las Cortes eso no terminó teniendo efecto alguno. Ahí se subió el tema del costo de transacción. Entonces, desde ese entonces, digamos, el tema del dinero y de los extraordinarios y sobre todo la puja desde el Ministerio de Finanzas de utilizar los proyectos de consejos de desarrollo como una moneda de cambio con las dinámicas distritales, ha tratado de ser, digamos, esa forma de poder gestionar el actuar, digamos, del Ejecutivo y poder evitar que, digamos, se le bloquee la agenda al Ejecutivo. Y tuvimos un primer año bastante activo en términos de decretos de leyes, la ley de tarjetas de crédito, la ley contra el cáncer, etcétera, la ley de órganos, etcétera, etcétera. Pero a raíz de toda esa dinámica vemos que hay un cambio completo, sobre todo con el agravante de la aprobación del aumento salarial en la sesión donde se aprueba precisamente el presupuesto. Entonces, al final, se termina subiendo el costo de transacción, el Congreso se vuelve un Congreso inoperante y, como bien decía Douglas, un Ejecutivo que no lidera, un vacío de poder, que al final el presidente debería de ser esa figura de unidad nacional, digamos, tener esa relación con los diputados. Diputados aquí en otros espacios han dicho, no sirve de nada, el propio Adim lo dijo en este espacio, no sirve de nada que vengan y implementen la metodología de mesas de diálogo, aunque se enojen por ahí entre Cuarta y Quinta Calle en Sexta Avenida, pero implementan la metodología de mesas de diálogo. ¿Y qué es lo que dice Adim? Me sientan a la par de Teresita cuando me acababan de echar de la UNE. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues entonces, cuando uno se pone a platicar con fuentes dentro del Congreso de la República, te dicen, hay un vacío, no hay un liderazgo, como que le damos asco al Ejecutivo, al presidente, a la Secretaría Privada, no hay articulación. La decisión viene a generar aún más división y a dificultar todavía más la operación del Ejecutivo. El presidente en la ronda del lunes pasado es enfático en que su interlocutor es el diputado José Carlos Sanabria. Samuel tiene una intervención ahí con un amigo del podcast, Roberto Alejos, en su episodio donde él menciona que tienden la mano, que digamos están a las órdenes, pero eso generó una dinámica dentro del Congreso donde, bueno, estos ya están peleados.
hay aún más fragilidad, más debilidad y obviamente esto que genera la dinámica que vimos en la sesión del martes pasado. Sobre todo porque la dinámica del Congreso también se ha debilitado bastante. Tenemos los martes que a veces hay sesión, que a veces no hay sesión y los días jueves es perdida porque prácticamente son las interpelaciones de Becker Chocó, que no hay manera de que se logre destrabar eso y tiene en fila prácticamente a todo el gabinete. Entonces es muy difícil que la dinámica legislativa camine así. Vemos que las últimas actuaciones han sido casi que en combo y seguramente la junta directiva, y si es que va a haber presupuesto, porque seguramente los diputados que votaron por este decreto ya habrán hecho su cálculo de riesgos y podrán funcionar perfectamente de aquí al periodo electoral con este presupuesto. Es que ahorita se aseguraron los fondos. No hay incentivos para sentarse a negociar con el Ejecutivo. Utilizaron la propia arma que se creó desde el Minfin para sacar al Ejecutivo de la ecuación. Entonces yo sí la veo cuesta arriba. La verdad es muy difícil que las cosas caminen. Y como vos mismo lo mencionabas en uno de los tangentes de la semana pasada, a veces las cosas no caen por su propio peso y esperar que la embajada aparezca como una especie de Rohirrim llegando a Gondor para, ¿cómo se llama?, salvarle la plana al Ejecutivo. La verdad es que tampoco veo por dónde. Hay las alianzas están pegadas con chicle, o mejor dicho, con dinero, ¿verdad? O sea, la alianza del año pasado se pegó con el presupuesto y eso logró la ampliación presupuestaria, logró la aprobación misma del presupuesto y como decíamos, ya algunas leyes sobre las que el Ejecutivo tenía algún interés. Y la de este año se pegó con el decreto 7/2025, ¿verdad? Ahora, la pregunta es si esa alianza... si la oposición que armó esta alianza logró más cosas de las que logró el Ejecutivo el año pasado, como por ejemplo la aprobación de una junta directiva, ¿verdad? Si les va a alcanzar para eso, por ejemplo, esta alianza, ¿verdad? Porque lo que sí es que, digamos, el Ejecutivo había prometido fondos importantes para los consejos de desarrollo que no se lograron ejecutar, ¿verdad? Por lo que ya sabemos, ¿verdad? Que el Ejecutivo mismo le estaba frenando conteniendo un poco ese gasto desmedido. Pero ahora que se abrió el chorro, yo creo que el dinero va a estar fluyendo, ¿verdad? Sí, hay una variable que no hemos tocado y dentro de los poderes del Estado también está el poder de la opinión pública. Y yo creo que esa es una batalla, un recurso in extremis que tiene el presidente todavía, porque uno entendería que la lectura que hubo de parte de la opinión pública es que esto fue una aprobación negativa. Por más que hubo esfuerzos de tratar de hacer un contraargumento, el marco que se le colocó en términos generales, tanto de los medios de comunicación como de la conversación en redes sociales, es un marco negativo. Eso le abre al presidente la posibilidad de legitimarse y ganar capital político vetándolo. Y eso le genera un espacio de poder temporal al menos, ¿verdad? Porque lo coloca, digamos, en una posición moralmente correcta, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con ese espacio que tenga una vez lo vete? Es lo que no sabemos. ¿Cómo administra? Porque el presidente ha tenido victorias morales en las cuales uno ve que es el momento, ahora es cuando. Y bueno, tal vez lo celebran, pero no acomete objetivos políticos a partir de esa renovación de votos que hace con la población, y lo ha tenido varias veces. Lo de Joviel Acevedo es una de ellas, ¿verdad? Uno decía, este es el momento, ¿verdad? Hoy se le deja ir y ya no lo suelta, y la verdad que no, ¿verdad? Se quedó ahí en la celebración, un par de aplausos, y como diría Tito Monterroso, ¿verdad? El dinosaurio sigue ahí. Entonces, no sabemos si este espacio que pueda tener el presidente, una vez lo vete, estamos dando por sentado que el presidente la va a vetar. Yo vería muy difícil que no la vete, porque sería prácticamente, tendría que destituir a su ministro de Finanzas o renunciar, porque públicamente él dijo que le iba a recomendar al presidente. Si el presidente hace algo contrario, pues obviamente el ministro tiene muy poco que hacer, ¿verdad? Yo por lo menos no me lo imaginaría que se sintiera cómodo en un gabinete donde no le escuchan, pues lo desautorizaría como ministro. Entonces eso abre la puerta de un espacio políticamente interesante para el presidente, pero a partir de ahí, ¿qué va a hacer? Porque obviamente va a venir un cuestionamiento serio para los diputados, y entonces ahí entran los cálculos de riesgo de los diputados, hasta qué punto quieren, como decíamos,
coloquialmente quemarse, si se quieren carbonizar de una vez o quieren salir un poco de la hoguera. Y entonces en esos cálculos él fácilmente podría sacar unos 10, 15 votos para que no le revoquen el veto, ¿verdad? Y aún si se lo revocaran el veto, pues entonces obviamente el costo sería mucho más alto para los diputados, ¿verdad? Y eso le abriría una narrativa, un discurso fuerte al presidente, ¿verdad? En donde lo colocaría nuevamente como víctima, que es el lugar obviamente donde mejor se le dan las cosas. Ahora lo que estás diciendo, Douglas, es que el veto tendría que venir acompañado de un mensaje. O sea, no solo es el veto por el veto, sino que un mensaje que presione a los diputados. O sea, tendría que arrinconarlos un poco, tirando, digamos, a la población o a la opinión pública encima de los diputados. Yo creo que ambas cosas, ¿verdad? O sea, públicamente podría ser un mensaje fuerte de presión a los diputados, pero también podría al mismo tiempo negociar con votos blandos, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho que en la votación de los 108 votos llegó a votar el presidente Nery Ramos y Karina Paz, ¿verdad? Que uno esperaría que son, digamos, aliados, que han sido aliados, ¿verdad? Pero que seguramente hay descontentos ahí que han llegado ya a un punto en el que los entendimientos no se han concretado, y uno esperaría que así como ellos saben, por lo menos unos 10, 15 que puedan ser rescatados. De hecho, es muy sintomático que la diputada de Zacapa que mencionas acá haya votado en contra. Pues seguramente ella tiene un arreglo que en su cálculo le significa que dejar al Ejecutivo es más costoso que votar. Así podrían haber unos 10, 15 votos que por lo menos desactiven de momento esta presión, esta alianza que tiene el gobierno, y que le permita, yo decía, que le permita recuperar al Ejecutivo los famosos 60 votos, que son los que le permiten bloquear cualquier urgencia nacional, cualquier antejuicio, ¿verdad? Y cualquier moción de censura. Es que si no tienes 60 duros para bloquear cualquiera de esas iniciativas, sí estás contra las cuerdas. ¿Verdad? Entonces yo creo que ese podría ser el espacio para que el presidente, como inicialmente, recupere esa defensa básica del gobierno y poder apuntalar a partir de ahí el planteamiento de un proyecto político, que es, insisto, ¿verdad?, una hoja de ruta para el país que logre convencer a o por lo menos otros 20, 25 más diputados. Pero eso se ve, al día de hoy se ve cuesta arriba, y fundamentalmente tendría que cambiar algunas cosas, porque si insiste en hacer lo mismo, pues seguramente el resultado va a ser el mismo. Y probablemente este ya es un tema que los diputados solamente entrarían en acuerdo si es el mismo presidente que se involucra. Y uno ve al presidente reacio a asumir, a remangarse las mangas en el taller político, en donde hay que agarrar herramientas, martillos, sierras y palas y piochas para construir alianzas políticas. Uno lo ve a él reacio, y ese papel lo deja en figuras de menor rango, sin demeritarlas, pero principal rango obviamente es el del presidente, y yo creo que esos fusibles ya se quemaron, ¿verdad? Y entonces el presidente debería redoblar su apuesta para reconstruir la confianza, si es que lo quiere, porque si no, pues igual se puede ir aquí en el discurso de víctima y entender que no va a tener la junta directiva, que las elecciones del otro año las va a tener que pelear en los medios y las va a tener que pelear con la población, pero que la decisión política al final va a ser sometida. Esa es una historia que ya conocemos, porque son sus primeros 2 años de gobierno, y también sabemos cómo termina. Entonces, si el presidente quiere que algo diferente pase a lo que pasó en las Cortes, a lo que pasó con su intento de destitución de la fiscal, su recuperación del partido, etcétera, etcétera, si quiere que algo diferente pase, tiene que hacer algo diferente. Si no, yo creo que ya conocemos cómo va a terminar la historia. A mí me da esta idea como que el Ejecutivo tiene una excesiva generosidad. O sea, dan y nunca cobran. Digamos, a cambio. Y un ejemplo de eso, creo yo, es el ejemplo con Sebastián Siero, ¿verdad? Presidente de la NAM, alcalde de Santa Catarina Pinula, quien sale abiertamente a amenazar al presidente, pues, digamos, con protestas, propuesto por ¿verdad? el presidente Exacto. Bernardo Arévalo para ser presidente de la NAM. Después de que le dieron el apoyo, pero entonces, ¿en dónde está el coro, verdad? Es como, mira, no me jodas, no me hagas esto, ¿verdad? No sé qué pensamos. Sí, no, yo creo que agregando a lo que Douglas bien mencionó muy puntualmente, y eso me hace conexión con una discusión que estaba teniendo la semana pasada con Noah Bullock de Cristosal, en una presentación de comunicación brillante, la verdad, con Amparo, ella de la UCA de El Salvador.
habla precisamente de que no hay detrás una estrategia de comunicación, no hay una narrativa, no hay un hilo conductor, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se interpreta precisamente ese vacío de poder, aunque el Ejecutivo haya tenido acciones muy positivas, digamos, ahí sí que rescatando, por ejemplo, la labor que ha hecho Carlos Mendoza y su equipo desde Segeplan, siendo ese baluarte técnico, y han habido varias prórrogas a los proyectos 2025. Por ejemplo, Segeplan tenía en julio, si no me falla la memoria, el 13 de junio, perdón, se había corrido el plazo para los avales de los proyectos. Luego en la sesión del CONADUR del último viernes, lo transmiten, ahí está en redes sociales para quienes deseen verlo, también de muy buena voluntad también Segeplan corre nuevamente el plazo al 30 de septiembre para que los alcaldes y las municipalidades, que de hecho Mirza Arriaga fue una de las que intervino, para quienes no se recuerden, exdiputada del Congreso de la República, que ahora es alcaldesa, presentaron que tenían esa queja de que el sistema se colapsa, porque todo lo suben a última hora, así como cuando uno está en la universidad y la clase se cierra a las 12 a la medianoche y uno está a las 11:59 tratando de subir, o cuando uno va a pagar el impuesto de circulación el último día, pues el sistema de consejos de desarrollo se colapsa. Entonces Segeplan de buena fe ha estado dando prórrogas en los plazos. El 30 de septiembre es esta última fecha que se tiene, pero el Ejecutivo como que no sé si, como les digo, no sé si, yo no culpo al secretario de Comunicación Social, no creo que sea él, seguramente serán tal vez alguna de las consultoras sudamericanas que estarán trabajando por ahí, que no terminan como de amarrar ese hilo narrativo donde precisamente el Ejecutivo está tomando acciones. El presidente en el CONADUR y luego también en la ronda comenta que han estado teniendo reuniones con más de 250 alcaldes, ahorita están en este proceso de giras departamentales donde están reuniéndose con todos los alcaldes de los distintos departamentos. Iniciaron en Santa Rosa, esta semana me falla la memoria para decirles a dónde es que van, pero a Chiquimula creo que van, pero no ha habido, digamos, eso no se termina transmitiendo en un mensaje que reposicione al presidente, que reposicione al Ejecutivo y le permita operar desde una posición, digamos, mucho más favorable, comentando con lo que Douglas mencionaba, ¿no? De que al final del día se ve débil, se termina, ahí sí que como dirían por ahí en redes sociales, parece que lo terminan mijeando, porque luego viene el propio Ciero, que fue en 2024 a quien le da todo el espaldarazo y lo apoya, y entonces yo esperaría por lo menos una articulación con alcaldes para que no se sumen, digamos, a esta declaratoria de guerra prácticamente al Ejecutivo. Entonces sí sería muy importante la parte de comunicación también, no solo por la falta de estrategia, sino también por reforzar el mensaje de las cuestiones que sí se están abordando desde el Ejecutivo, porque obviamente reunirse con 250 alcaldes no es poca cosa. Claro. ¿Y qué herramientas tiene el Ejecutivo para hacer eso? ¿Qué dice Ale? Porque el problema para mí de la aprobación del 7 de 2025 es que les quitaron prácticamente las herramientas que pueden tener para llamar a los alcaldes. O sea, ¿qué incentivo tienen los alcaldes para acudir a un llamado al presidente más que porque es el presidente, ¿verdad? Y digamos, todavía hay cierto respeto a la figura presidencial. Sí, no, yo creo que siempre va a tener el Ejecutivo herramientas. La mayoría de diputados, si les preguntas, prefieren ser amigos del Ejecutivo que no serlo. Claro. Sobre todo los diputados distritales, ¿verdad? Aún a pesar de esta cuantiosa asignación, hay necesidad siempre para un diputado de tener una buena relación con el Ejecutivo. Al final es el Ejecutivo el que lleva la obra. Pero yo percibo también un poco de, no sé si es ingenuidad o falta de control o de conocimiento de dónde están las teclas que se tocan y en qué momento, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo muy puntual. Este desafío que le lanza el presidente de la NAM al presidente de la República, siendo él secretario del partido que dirige la municipalidad, donde el ministro Mencos pelea con ahínco 1,000 millones para un metro que ni siquiera se va a construir. Entonces uno dice, bueno, ¿somos amigos o no somos amigos? Y es eso, como que dan, pero nunca y la política es negociación, o sea, pero nunca hay nada a cambio, ¿verdad? No, y es decir, permitís que
que se den ese tipo de situaciones, aun cuando vos sos quien tiene el sartén por la manga, ¿verdad? Y no solo en eso, en muchas otras cosas. Entonces yo creo que esas palancas, esas gavetas que no se saben manejar, y esas teclas que no se saben tocar en su debido momento, porque esa tecla probablemente se debe haber tocado ayer o el viernes, para decirle, mira, mejor cálmate, hablemos, te voy a llamar, porque también vamos a quitarlo del metro, pues, ¿verdad? Yo lo saco, el presupuesto, ya tenemos el puente de Lice, etcétera. Es decir, yo creo que hay herramientas de política pública que apuntalan a los alcaldes y que obviamente a los alcaldes les interesa ser apuntalados por el gobierno oficial. Y aquí sí estrictamente no político partidista, sino que política de Estado. Los alcaldes entienden que hay políticas, hay proyectos que van más allá de su capacidad porque involucran al Estado como tal, ¿verdad? El tema de la movilidad, el transporte, la energía son de este tipo de temas, pero claro, ayuda mucho si tienen una buena relación con el gobierno del que pretenden que se les ayude, ¿verdad? O sea, lo que es inédito es desafiar, denostar al mismo gobierno del que pretenden que le saque las castañas del fuego de un problema histórico de 40 años de la ciudad capital que no han podido resolver. Entonces yo creo que ahí es donde el discurso político y la ejecución política no se combinan para aplicar ese sistema de pesos y contrapesos y a veces de premios y castigos que son necesarios en la arena política. Uno no ve esa versatilidad y esa suspicacia que deberían de tener a la hora de plantarse el enfrentamiento con otras fuerzas que obviamente los están denostando, pues que a las claras les están disminuyendo su poder y su capacidad de gestión. Y ahora, el otro año los incentivos van a cambiar totalmente, porque además de que hay una idea de que hay que gastarse ese dinero, ¿verdad? Y que digamos ese dinero va a servir para hacer algunas obras, pero también sabemos que una buena parte de ese dinero se va a perder en corrupción. O sea, eso es inevitable en este punto. Y que ese dinero va a servir para campañas políticas y va a servir para, digamos, lo que se viene en los próximos 2 años, que son 2 años muy movidos. Pero hay, digamos, hay otra cosa también que preocupa de cara a los procesos que se vienen, porque o sea, estos grupos también entienden que necesitan tener control hasta cierto punto de lo que pasa en la Corte de Constitucionalidad, o sea, de esa elección que se va a dar. La Contraloría General de Cuentas, no digamos, ¿verdad? Porque los finiquitos y todo lo que se va a necesitar para las elecciones generales. El Tribunal Supremo Electoral, hay más interés todavía sobre el Tribunal Supremo Electoral porque ahí está la llave para las candidaturas. Entonces, digamos, estos mismos intereses que lograron reunir a esta nueva alianza opositora también van a tener intereses sobre lo que pase el otro año en esa elección, y no son los mejores intereses, ¿verdad? Porque sabemos que en esta alianza opositora ahí hay todo tipo de diputados, todo tipo de intereses, muchos de ellos son constructores, muchos de ellos sabemos que tienen interés sobre ese dinero, ¿verdad? Y también tienen interés de conseguir impunidad, lograr sus candidaturas y todo lo que sabemos que se está jugando el otro año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto de cara a un ejecutivo que opera de una forma tan tímida? Porque ese es el tema. O no opera, o cuando lo hace de una forma tímida, casi inocente, digamos. No, o como dijo precisamente Roberto Alejos en el episodio que grabamos estando sentado en el lugar de Douglas, que básicamente le das al niño el billete de a 200 para que te lave el carro antes de que te lave el carro. Entonces, el problema es ese, la operación para 2026 va a estar compleja, porque en el Congreso de la República, primero tienen que llamar a la convocatoria a la comisión de postulación del TCE, que tendría que ser ahorita a finales de año antes de irse a vacaciones, para que la postuladora pueda arrancar a principios del siguiente año. Luego, cuando ya se conforme la postuladora y, digamos, le pasen la nómina al Congreso, ahí va a tener que haber una mayoría de 107 votos para poder elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que son estos magistrados que van a tener las elecciones de 2027 y la convocatoria de las del 31. Las próximas 2. Entonces, es un reto muy grande, va a tener que ser una gran coalición en este caso, y ahora la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser el rol del Ejecutivo dentro de este proceso? Porque igualmente el presidente comenta que él, en el irrestricto respeto a las formas, va a ser el que va a terminar designando al nuevo fiscal, pero para llegar a la elección del nuevo fiscal y que de esa nómina que él reciba
pasan un montón de cosas previas que pasan por tener una CC que sea, digamos, medianamente independiente para que no pase lo que le terminó pasando a Yamatei, que, digamos, por conveniencia terminó decidiendo por la señora, porque al final era lo que la CC casi que le impuso a los comisionados para que eligieran. Entonces, digamos que el presidente sí elegirá al nueva fiscal general, pero para eso hay una serie de variables que pueden permitir o no que esa decisión sea una decisión condicionada. No sé si allá en la Secretaría Privada y sus asesores cercanos ya le habrán puesto en la mesa esos escenarios que necesitan una articulación, por ejemplo, la facción dentro del propio Congreso, dejar esa diferencia y esa escisión entre semilla y raíces. La diferencia de proyecto político podrá ser una, pero definitivamente operar como 23 no es lo mismo que operar como 8 y luego operar o 9 y el resto que son como los que faltan, ¿verdad? Entonces sí hay cuestiones complejas que requieren una mayor participación, y esa participación y ese liderazgo no necesariamente implica una intromisión de poderes, rompimiento de los pesos y contrapesos. La procuradora de Naciones Unidas, Margaret Satterwhite, le ha hecho el llamado. Juan Papier también le ha hecho ese llamado desde Human Rights Watch a que no se digamos, hay una serie de herramientas, como bien mencionaba Douglas, que el Ejecutivo puede echar a andar, que eso no implica un rompimiento de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos. O sea, tampoco es tomarse a Montesquieu al pie de la letra, ¿verdad? Sino, o sea, dogmáticamente, sino que hay mecanismos, negociación, liderazgo, comunicación, reunirse con los jefes de bloque para ir retomando de nuevo. Porque, por ejemplo, algo que puede resonar con los diputados del Congreso de la República es que yo esperaría que por lo menos quienes buscan la reelección tengan como la convicción mínima de que para una serie de magistrados del Tribunal Supremo Electoral se esperaría que permitan la participación amplia, que no pase lo que pasó en 2023, porque, ojo, este nuevo tribunal va a tener menos de 10 meses para convocar elecciones, la curva de aprendizaje es mínima. La participación amplia debería de ser uno de esos elementos, porque al final, por estar condicionando tanto la participación política de los actores que no eran afines al modelo que tenían montado ahí con Meme Conde, termina sentándose Bernardo en el palacio, ¿no? Entonces, la participación amplia debería de ser una elección clara, por lo menos para los diputados, de decir, bueno, vamos a elegir dentro de estos 107, que ese sea un acuerdo mínimo, ¿no? Pero también eso requiere una mayor asertividad, si queremos llamarle de esa forma, y un mayor liderazgo dentro de las herramientas que permite el orden constitucional y las formas de que el presidente y el ejecutivo echen a andar para poder ir resolviendo un poco esos embrollos, porque por dejar caer las cosas por su propio peso, el presidente va a ser muy probable que termine teniendo una lista de, por ejemplo, fiscal, que tal vez es donde tiene mayor incidencia, una lista condicionada. Entonces sí hay que retomar esas alianzas dentro del legislativo, retomar, digamos, ese liderazgo con los alcaldes. Digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer que no son intromisión de poderes para poder ir recuperando y llegar, al menos en un escenario menos adverso, hacia 2026, que va a ser un año clave. Porque el peor escenario, Douglas, para el país y para la institucionalidad es eso que dice Ale. Digamos, primero que, por ejemplo, que la lista de los 6 que le llega al presidente, todos sean perfiles o muy desconocidos u oscuros, ¿verdad? Que esa es una opción muy, muy probable, digamos, que eso pueda salir de ahí. Aunque hay algunos espacios, digamos, dentro de las comisiones de postulación con las universidades y demás que se pueden rescatar un poco esa lista, pero igual el Congreso le puede poner magistrados de la Corte de Constitucionalidad, le puede poner un Tribunal Supremo Electoral complicado para el país. Y claro, ya... Que interrumpa. Sí. El tema de que la propia nueva CC le termine teledirigiendo a un candidato casi que condicionado por sentencia a elegir. ¿Qué es lo que hemos visto? Exactamente. Ese escenario sí se ve oscuro, Douglas. Hay uno peor. ¿Hay uno peor? Sí. Y es que se entrampe el proceso y continúe quien es el fiscal más antiguo mientras el proceso se dilucida. No sabemos cuánto tiempo podría ser. Podría ser incluso, y sería terrible, pues, pero podría darse el escenario que... Espero no se dé, pues, pero podría darse un escenario donde el presidente no elija
¿verdad? Sino que termine su periodo con alguien que está ahí. Así como tuvimos una Corte Suprema de Justicia que se excedió en sus funciones por más de 2 años, ¿verdad? Lo cual es una completa anomalía, pero ya nos hemos acostumbrado a anomalías. Así es que desafortunadamente ese no, ni siquiera es el peor escenario, ¿verdad? Hay uno peor que ese todavía. Y lo que uno se pregunta es, ¿qué operación política se está haciendo para mitigar o para evitar que esos escenarios se vayan convirtiendo en realidad? ¿Cuáles son los pasos estratégicos y tácticos que se necesitan dar para ir aplacando esas posibilidades y que cada vez esos escenarios sean menos probables y se conviertan en cada vez más viables los escenarios deseables, que haya por lo menos 2 o 3 candidatos viables donde el presidente en absoluta libertad pueda tomar esa decisión? Y se sienta cómodo con la elección. Exactamente, ¿verdad? Eso se construye, se trabaja. Ajá. Bueno, no sé, creo que Douglas nos pone ahí una capa más de escenarios negativos, pero yo creo que es bueno hablarlos, ¿verdad? Porque lo que sí es cierto es que hay tiempo de salvar algunas cosas. No se van a salvar todas, pero hay tiempo de salvar algunas cosas. ¿Qué pasos certeros se podrían dar para comenzar a salvar algo de esta operación de cara a lo que está en el legislativo? Porque el problema que veo yo es que también el legislativo ahorita está con un nivel de hostilidad importante, ¿verdad? Y si el presidente veta el 7 de 2025, y decía Douglas, y no se hace una operación para quitarle votos a esa alianza, se la van a aprobar y ahí quedan totalmente en offside. O sea, digamos, esa sería, ¿creen ustedes que sería una primera seña, mala seña, de que estos escenarios negativos se puedan cumplir el otro año? Douglas. Yo creo que el que se haya aprobado esta ley en contra de la voluntad de los operadores del gobierno ya es un mal presagio. Ya es un mal presagio y para muestras podemos tomar el resultado de lo que se eligió en la anterior Corte Suprema de Justicia, donde incluso hasta había cierto entusiasmo, ¿verdad? De los mismos diputados oficialistas. Y al final, pues, tenemos esa cristalización que ocurrió. Así es que con el hecho que se haya dado esta votación en donde se juntaron personas, grupos que parecían muy distantes, y esto sirvió como cemento para cohesionarlos y galvanizarlos, es un presagio de que podría esto traer, y sobre todo con el veto, ¿verdad?, galvanizarlos aún más y dar como resultado una junta directiva y una elección para el próximo año. Ahora, si hay diputados que están pensando ya en clave de la próxima elección, tienen que saber que esto tendría un costo político muy alto para ellos. Y a las pruebas me remito, en la elección pasada casi fueron 100 diputados nuevos. Solo se reelige el 30% de los alcaldes, y esto que no había pasado, lo que hemos visto en esta legislatura. Así es que la animosidad de la gente, la frustración, en la elección pasada el gran ganador fue el voto nulo, ¿verdad? Y yo creo que si los diputados en su cálculo están midiendo su posibilidad de reelección, pues también deberían de considerar que estas acciones, que forzar la máquina a tal nivel podría fundir el motor, ¿verdad? Y llevarnos hacia un proceso similar a lo que tuvimos en 1993, que condujo a una depuración del Congreso, una consulta popular, etcétera, ¿verdad? Esa es una medición, un cálculo que a veces cuando se dan estas conjunciones de fuerzas que funcionan como hordas, ¿verdad? Digamos, no hay una inteligencia individual, sino que es una decisión irracional y colectiva en donde todos se inmolan, como el incremento del salario, la aprobación de aquella que fue famosamente conocida como el Pacto de Corruptos, etcétera. Cuando se dan esas votaciones así, obviamente va a haber un reflujo social de energía que puede desencadenar en algo que no sabemos y que se desemboque en las próximas elecciones, ¿verdad? Lo que hay ahorita es como un silencio porque, a ver, estamos, creo yo, los ojos, estamos esperando a ver qué va a hacer el presidente, ¿verdad? Sí. Se oye por ahí que viene el veto, ¿verdad?
Pero como decíamos antes, el veto tiene que venir acompañado de señalar a algunos culpables, ¿verdad? El problema es que también el Ejecutivo tiene que quitarse un poco, hacerse loco sobre la idea de que ellos pusieron esta idea sobre la mesa, ¿verdad? Porque esto lo pusieron ellos, o sea, viene del Ministerio de Finanzas y lo proponen dos diputados oficialistas, porque ni siquiera es de raíces, sino que fue de semilla, ¿verdad? Yo les quiero proponer una hipótesis y la vamos a desarrollar en otros programas. Pero la hipótesis es que la causa, el descontento, la indignación que sacó a la gente a las manifestaciones, que movilizó a los pueblos indígenas, a las colonias, a los barrios, estudiantes, que se manifestó en el voto nulo por la descalificación de los candidatos, la hipótesis es que esa causa sigue viva. Y que el gobierno de Bernardo Arévalo no logró satisfacerla, ¿verdad? Sino que probablemente le generó un poco más de frustración del lado de la gestión de él, pero del lado de la respuesta de los diputados tampoco tuvieron la inteligencia o no la han tenido para satisfacer esa demanda, ¿verdad? Entonces, la hipótesis es que esa causa se mantiene viva y que en la próxima elección va a llegar con mayor frustración a buscar un culpable o varios culpables, ¿verdad? Y que el voto de castigo podría ser como tradicionalmente es a los gobiernos de turno, porque aquí no tenemos ningún gobierno que se haya reelecto, pero también puede ser un voto de castigo fuertísimo hacia el Congreso de la República. Entonces yo creo que ese es algo que vamos a ir viendo en el camino y que debería tener una lectura para quienes tienen pretensiones de continuar y de presentarse a la población. ¿Con qué cara se van a presentar cuando venga la próxima elección, verdad? Obviamente uno entiende la racionalidad tradicional de la política de los 70s, que si yo tengo 20 alcaldes, que si yo tengo 10 sindicalistas, que si yo tengo 10 pastores, así funciona, pero cada vez vemos más que el voto es independiente, ¿verdad? En la elección pasada pudimos ver Sandra Torres fue acuerpada por los actores más inverosímiles que pudiéramos ver juntos. Y la población de todas formas votó independiente. Así es que tampoco hay una garantía de que la ocupación territorial a través de liderazgos locales garantice que la población independiente no vaya a emitir un voto de castigo ante lo que está viendo, ¿verdad? Porque lo que ve es una disputa y que se ve poco rumbo de país, no hay conclusiones en obras, no se está haciendo, no está pasando nada importante en el país. Y que ese voto de castigo puede estar movido por cosas distintas, porque las elecciones anteriores han sido el rechazo a la corrupción. Esa era una de las motivaciones. Pero ahora, digamos, yo creo que se votó por alguien que hasta la fecha mantiene una imagen de que no es corrupto, ¿verdad? Pero no resuelve tampoco. O al menos esa es la imagen, digamos, en algunos pareciera, ¿verdad? Entonces, ahora se querrá no solo alguien no corrupto, sino que además eficiente, ¿verdad? Pero ¿qué es eso, verdad? Con carácter. O más fuerte, ¿verdad? Sí, es que ese es el gran juego, digamos, la gran combinación. Y como bien menciona Douglas, al final la población va hacia, y Quique Godoy lo ha dicho también en distintos espacios, la urbanización va avanzando. ¿Eso qué te permite? También votantes más informados, etcétera, etcétera, no diferentes demandas, y una de ellas, y lo vimos en las elecciones pasadas precisamente, el voto cruzado, el voto digamos en línea ya no, cada vez es menos común. O sea, al final la gente sí está más consciente, está más despierta, aunque muchas veces los políticos lo den por sentado, y a pesar de que la gente tenga 1001 preocupaciones del día a día, de llevar pan a la mesa, mejorar sus condiciones materiales, pero el tema es que rechazan, uno, la corrupción, pero definitivamente vamos a ver en 2027, empezando a plantear escenarios, creo que uno de ellos es el rechazo, reafirmar ese rechazo a la corrupción, y dos, el también castigar la inacción. Aunque, por ejemplo, hayan cosas que se estén haciendo, que es lo que yo comentaba, ¿no? El tema de la falta de narrativa del Ejecutivo de venir y decir estamos, y tal vez ni siquiera es del propio presidente, como te comento, seguramente serán las agencias o los asesores sudamericanos en comunicación que al final no es lo mismo gobernar Chile que gobernar Guatemala, pero la parte de comunicación es la que está fallando. O sea, ¿qué historia o de qué manera el Ejecutivo, y esto me recuerda mucho a esta conferencia que les comento yo de Amparo, de la UCA, donde al final la gente tiene la población en general tiene
aspiracional, que por eso es que muchas veces, y ya nos comentaba un par de casos muy puntuales de El Salvador y de Bukele, de que, por ejemplo, el Archivo Wallet fue un desastre. En términos de gestión pública, es una política pública completamente fracasada, pero no pegó con la gente, porque al final del día, la gente no lo rechazó tan mal, porque todavía existe ese elemento aspiracional de, no, tengo $10 ahorita en la Archivo Wallet, pero tal vez mañana se me puedan volver 1,000, por ejemplo. Este gobierno le hace falta esa parte aspiracional de estamos construyendo, estamos hacia dónde vamos como país, que al final vender la lucha contra la corrupción, que es una consigna clarísima de este gobierno y del presidente, que sería lo más lógico en consecuencia con esa línea de lucha frontal a la corrupción, vetar el 7 de 2025, a pesar de que los alcaldes ya están mandando cartas. De hecho, la EP Investiga acaba de sacar una nota donde informa que se están moviendo los alcaldes enviándole cartas al presidente para ponerle, digamos, una medida de presión, pero ahí es donde falta, digamos, ese relato, esa narrativa de, ok, vamos hacia acá, el presidente lidera, hay una posibilidad de mejorar las condiciones materiales de la población y del país en general, pero de eso al hecho hay una gran debilidad en esa parte. Entonces sí, seguramente 2027 vaya a ser un rechazo. Ahora cada vez hay más partidos. De hecho, hay más de 30 partidos para el siguiente proceso electoral. Y dentro de todos esos partidos también habrá que ver cuál va a ser la configuración de fuerzas del nuevo TCE. La participación, vuelvo nuevamente a insistir, el tema de la participación amplia, ¿no? Porque ¿qué pasa si empieza el nuevo tribunal a suspender candidaturas, el registro de ciudadanos a imponer esas multas absurdas de miles de dólares? O sea, hay ciertas cosas que el Ejecutivo puede hacer para retomar ese liderazgo. El presidente tendría que comenzar, por vetar el 7 de 2025. A raíz de eso, reconfigurar fuerzas con su equipo, en este caso con los 2 diputados que han estado, con todo el respeto que le tengo al diputado Sanabria, pero han estado en total silencio y desaparecidos desde que se aprobó el 7 de 2025, muy escuetamente, y Douglas lo mencionó, el ministro de Finanzas llamó o recomendó hacer el veto cuando este mismo incluye cosas que el propio ministro defendió a capa y espada en la 65-76. Entonces, el escenario es complejo. La narrativa creo que debe ir vinculada con el tema que mencionaba Douglas de la estrategia. Y si no hay ni narrativa ni estrategia, la operación para lo que se viene va a estar muy complicada, y el tema que suena como cantos de sirena es que la gente está pidiendo un Bukele. Y eso sí sería, ahí sí que sería, pregúntenle a los colegas salvadoreños que están en el exilio acá en Guatemala, que les cuenten cómo está la cuestión por allá. No es, y de hecho lo mencionaban un grupo de trabajadores en esta presentación de la semana pasada, que no, muy bonito los mercados y las luces LED y todo, pero al final del día no, estos espacios se van reduciendo. Y entonces sí es importante, si queremos caminar dentro de la senda democrática, por muy débil, por muchas reformas que hagan falta por hacer, pero si queremos seguir dentro de este modelo democrático, hace falta que haya esa reconfiguración de fuerzas y esa articulación dentro de los distintos sectores, y obviamente el liderazgo del Ejecutivo es clave. Douglas, una conclusión para ir cerrando. Bueno, yo esperaría que, en primer lugar, el decreto aún no ha sido trasladado al Ejecutivo. Entiendo que tiene varias objeciones que se están subsanando. Uno esperaría que llegue a mitad de semana o al final de la semana. También uno esperaría que el presidente se tome un tiempo para dar el veto, primero para medir un poco el viento político hacia dónde va. Estudiar bien su narrativa, sobre qué base se va a escudar para el veto, y al mismo tiempo cuáles son los resortes que le va a colocar adentro del Congreso para evitar que se le revierta en una segunda derrota política. Uno esperaría que en ese orden se fueran dando los acontecimientos, y que a la par de eso, volvemos a insistir, lo hemos dicho mucho, que el gobierno logre reconstruir el relato que la misma población grandiosamente le dio. Es que la historia que cuentan los 100 días de los pueblos indígenas es una historia, es una épica,
¿verdad? Es una historia gloriosa sobre la cual se pudo hacer una construcción de un relato impresionante y luego ir llenando con narrativas, las narrativas son capítulos de los relatos que van rellenando los espacios políticos en momentos como estos, ¿verdad? Que te cuentan en qué capítulo estamos de ese gran relato de los pueblos que se alzaron, etcétera, pero uno ve que no hay quien escribe ese guión, ese relato, y tampoco hay quien lo cuente, ¿verdad? Entonces eso es lo que a uno le queda en el fondo, que hay un vacío de espacio de comunicación que se traduce en un vacío de poder. Y que también ese aliado tan importante y tan fuerte que fue para que Bernardo Arévalo pudiera tomar posesión, ¿verdad? Como fueron los pueblos indígenas, y que hoy están bajo ataque y están solos, digamos, echados a su suerte, también por falta de, creo yo, de un mensaje fuerte de parte del presidente para digamos, lo que estaba pasando, entendiendo que hay limitaciones institucionales y que el presidente ha dicho hasta el cansancio que él no va a hacer algo ilegal, que nadie se lo está pidiendo, pero digamos que a nivel de narrativa tampoco se ve ese interés, ¿verdad? Porque digamos, ya la próxima semana, el próximo lunes, por cierto, es 15 de septiembre, y ya los pueblos indígenas han anunciado que van a hacer manifestaciones, obviamente, por las personas que tienen en prisión, ¿verdad? Sí. Pero va a ser muy difícil para el presidente celebrar el 15 de septiembre como siempre se celebra, teniendo eso encima, ¿verdad? Sí, es cierto. Vamos a ver qué pasa. Lo analizamos la otra semana. Sí. ¿Verdad? A ver qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, gracias, Douglas. Gracias, Ale. A ustedes, ahí gracias. Siempre por el análisis tan acá. Interesante. Y sabíamos que este tema iba a dar ahí para hablar bastante, pero vamos a ver qué pasa y le vamos a dar seguimiento en lo que viene la semana y a ver qué pasa. Pero bueno, gracias. Y ya saben, con ustedes volvemos con más Tangente toda la semana. Denle like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.